Buenos días a todos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy viernes 12 de diciembre de 2025, ya en las últimas semanas, en los últimos días del año 2025. Hoy vamos a tener una interesante charla sobre impermeabilizantes de techo y vamos a hablar un poquito también de anticorrosivos, así que va a ser bastante interesante el tema de hoy. Recordemos, como siempre, Hobson, una empresa líder en techos, en puertas de seguridad, sobre todo sistemas livianos de construcción. Tenemos 13 sucursales distribuidas alrededor de todo el país, o sea que siempre tienen una tienda cerca donde pueda acceder a ella. Si está un poquito lejos, nos puede escribir al WhatsApp al 6550-1921 o la tienda que nunca cierra en hopsa.com. También un par de cosas de orden. Recordemos, maximice la imagen. Esto es una presentación, va a bajar bastante imagen. Si está en su computadora, maximicen el, el, el zoom para poder ver todos los detalles de la presentación. Si está en un celular, les recomendamos que lo inclinen para que quede en landscape, en el modo amplio, así pueden ver con más facilidad la presentación. La presentación va a durar como una hora más o menos al mismo tiempo de presentación, pero con las preguntas nos vamos a entender un poquito más. Así que, y va a estar bien interesante, sé que van a tener bastantes preguntas, así que vamos viendo con el tiempo. Recuerde que sus preguntas y respuestas no nos las envíe por el método del chat, envíelas en la sección que dice preguntas y respuestas para poder atenderlos. Vamos a tratar de atender las respuestas al final de la presentación, no a mitad de camino. Entonces, para que pongan sus respuestas ahí y las podemos responder con el experto al final. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a aprender sobre la importancia de impermeabilización de techos, aprender sobre cómo escoger el impermeabilizante y el anticorrosivo correcto, aprender sobre el paso a paso de aplicación de estos productos, tipos de impermeabilizantes, cómo seleccionarlos, esto es importante, para mí esto me parece súper interesante, no todos son iguales y por qué, y tienen un porqué y por qué hay tantos tipos de impermeabilizantes. Vamos a ver su paso a paso, cómo se hace, cuáles son los errores más comunes que cometemos al utilizar impermeabilizantes y anticorrosivos. El mantenimiento preventivo, yo creo que esto es algo que en Panamá siempre discutimos, que esperamos a que tengamos el hueco, la gotera para arreglarlo. Aquí vamos a hablar cómo evitamos que llegue a esa situación. Al final siempre resumimos con las 5 cosas que tenemos que saber después de esta presentación y ya entramos en preguntas y respuestas. Así que más que nada los dejo con el equipo de Master que nos va a estar presentando por qué es importante una buena impermeabilización. Gracias. Gracias. Buen día a todos los participantes, a todos los que nos acompañan el día de hoy. Y sí, vamos a hablar de temas muy interesantes. Tomen nota, al final pues nos hacen llegar las preguntas para ir respondiéndolas y resolver los problemas que podemos tener sobre la marcha. Bien, ya viene, en teoría debe acabarse el invierno, comenzar el verano, para comenzar a estos trabajitos de impermeabilización. Ya en este momento debemos tener identificadas las goteras, filtraciones, si es losa de concreto o si es techo de metal, dónde están esas goteritas que nos afectan, o a veces no son goteras, a veces son chorros de agua que nos caen. Entonces, ya eso debe estar identificado para poder entonces trabajar sobre ello. Bien, es importante entender qué es una impermeabilización, cuál es la idea de impermeabilizar, qué se busca con esto. Bueno, la impermeabilización no es más nada que evitar que pase agua al interior de una propiedad, de un local, de una galera, de un inmueble para protegerlo. Eso es lo que recubrirlo en la superficie para evitar tener este tipo de problemas internos. Eso es lo que es una impermeabilización. Y para eso, pues definitivamente existen los productos adecuados para cada área y para cada sección. No todos funcionan para todas las secciones. Así que eso lo vamos a ir viendo también de igual manera sobre la marcha. Bien, si vemos aquí algunos puntos muy importantes, como vemos en la primera imagen, para evitar lo que son las filtraciones de agua en la parte interior, de forma preventiva, para prevenir. Normalmente esperamos al final, que ya cuando ya el daño está hecho, pero podemos hacerlo de una manera preventiva.
Hay que hacerle mantenimiento también de igual manera a todas las impermeabilizaciones, a todas las construcciones, a todos los proyectos. Esa partecita de mantenimiento a veces la dejamos por fuera, muy poco la hacemos. También es un tema de salud. De igual manera nos ayuda mucho. El control de temperatura, ¿sí? Porque los impermeabilizantes de techo pues ayudan a bajar la temperatura de la parte interna de la propiedad. Y pues claro, la estética, porque si pues mantenemos el área limpia y bien pintada y bien planizada, pues se va a ver con mucha mejor atractividad el proyecto, la casa se va a ver mucho mejor, más bonita. Entonces, estos 6 pasos que vemos aquí, o estos 6 puntos, son importantes tenerlos en consideración el por qué queremos hacer nuestro trabajo de impermeabilización, cuál es la idea, cuál es el objetivo, cuál es el alcance que quiero tener. Bien, mire, el tema de la impermeabilización no es solamente poner una pintura, poner un acabado de techo o en paredes de igual manera. Ahí vamos a buscar realmente cuidar nuestra propiedad. Y las filtraciones pueden venir de la parte del techo, de la parte de las paredes, incluso de la habitación del subsuelo y por capilaridad. Esas partecitas que a veces nos aparecen en las partes bajas de las casas, sobre todo cerca de los tomas corrientes. Bueno, quiere decir que el subsuelo está manando agua y está entrando a la propiedad por la parte del piso o del suelo, incluso hasta en las paredes cuando tenemos algún desnivel, que tenemos una parte, un terreno alto a nuestro costado, y eso pues definitivamente lo que hace que la propiedad se concentre mucha humedad y hayan filtraciones. Y pues para eso es el tema de la impermeabilización, pues evitar que esto suceda dentro de nuestras propiedades. No es simplemente un tema de aplicar un producto. Lo que queremos buscar realmente es resguardar nuestra propiedad. En este caso, la casa, si es el caso, o si son apartamentos o a un local comercial. Hago estos comentarios porque nuestro producto, pues, tenemos líneas que funcionan para todas estas áreas y es importante que ustedes, pues, lo tengan en consideración. Si se dan cuenta, aquí fue un poquito agresiva la imagen, pero ¿quién no ha llegado de repente en algún momento a su casa y se ha encontrado de que tienen todo el piso de la casa lleno de agua por alguna filtración, que nos cayó una y no nos dimos cuenta en un momento, ese día llovió muy fuerte y tenemos toda la casa inundada? Pues claro, todas estas cositas lo que terminan es deteriorando nuestros muebles, las partes eléctricas, los electrodomésticos, pues lo terminan dañando. Y si usted hace una inversión de algún producto, pues lo que usted quiere es protegerlo. Pues de igual manera la intención es esta, proteger todos estos puntos de la casa. Obviamente la humedad en la parte interna de la casa, pues tenemos ese problema que nos crea algún tipo de alergia, sobre todo en los niños, igual hay que protegerlo. Y ese moho que se comienza a acumular, de hecho, por el tema de la humedad que existe en la parte interna, ese moho con el paso del tiempo, pues está en todo el medio ambiente y es lo que uno termina respirando y nos afecta la salud. Entonces, la impermeabilización no es un tema solamente de embellecer el lugar, sino que es un tema también que nos va a ayudar a la salud, a proteger nuestra salud de la familia completa. Aquí hay unas imágenes, si se pueden dar cuenta, en la primera que vemos el crecimiento del moho y pasa en el techo, cuando es de concreto, pasa en las paredes, se comienzan a levantar las pinturas, se comienzan a ver estas manchas verdes, hasta rojizas, por el crecimiento del moho con esa humedad que va existiendo. El deterioro se ven las varillas en muchos casos en las construcciones, pero es porque hay filtraciones de agua, ese hierro comienza a recibir la humedad y hace lo que llamamos la implosión y pues desprende algunas partes de cemento o de losas. Pues, y vemos la otra que se nos dañan los muebles. Imagínense que le cae una gotera a un televisor, se nos echó a perder completamente. Entonces, tenemos que buscar la forma de encontrar soluciones para todos estos problemitas que se nos van presentando en el día a día en la casa. Aquí tenemos otra imagen muy común, personas que han tenido, aplican láminas de gypsum en el techo,
y por alguna razón no sellaron bien algún tornillo o es alguna losa de concreto y hay una fisura, pues ahí hay una filtración de agua y termina dañándole el trabajo que hicieron, que también pues una inversión de dinero. Lo que queremos es evitar que usted tenga pérdida de dinero realmente con esto. La intención de una impermeabilización es mantener una zona protegida o un área y evitar que haya filtraciones o entradas de agua dentro de la residencia o el local o el proyecto que usted vaya a tratar de corregir o de tratar de mantener más que todo, ¿no? Entonces sí hay que tener la idea en cuenta que la impermeabilización, y hago mucho énfasis en esto, porque en algunos casos hemos visto que compran impermeabilizaciones para pintar, pues usted no está haciendo una inversión correcta. Usted lo que está aplicando es un color en un techo y no está impermeabilizando como debe ser. Y un poquito más adelante vamos a hablar sobre los espesores realmente, la forma de la aplicación de los productos para sacarle el mejor provecho y el mejor rendimiento a la inversión que usted va a hacer. Porque de eso se trata. Usted hace una inversión y quiere sacar un beneficio, pues de esa inversión que usted va a realizar. Si vemos aquí en la forma, las capas que ustedes ven a su mano derecha, ahí estamos viendo que la primera partecita de abajo, lo que pudiéramos decir una losa de concreto, o pudiera ser también una lámina de zinc, lo primero que hay que hacer es la reparación, luego viene la preparación de la superficie, luego viene entonces la impermeabilización y por último, pues utilizamos lo que es el mantenimiento, que es muy importante pero lo dejamos por fuera. Esa partecita la dejamos de tocar porque creemos en muchos casos que no es necesario o que los productos que aplicamos deben tener N cantidad de tiempo de vida cuando realmente si le damos un mantenimiento lo que hacemos es que extendemos ese periodo de vida que tenemos en el producto aplicado. Y esta es una partecita bien interesante que siempre nos pregunta que cuándo debemos impermeabilizar. La realidad está de que usted puede impermeabilizar en cualquier época del año, solo que recomendamos que lo haga en tiempo de verano, porque obviamente pues no hay caída de agua, no tenemos los aguaceros repentinos que suelen caer en nuestra bella Panamá, y pues recomendamos que sea más que todo en este periodo, ¿no? Usted puede pensar en invierno, como le comentaba, claro que sí, pero tiene que estar muy pendiente y prever que no le vaya a caer lluvia. Que si se le moja el producto, el momento que usted lo está aplicando, pues puede tener pérdida de la inversión que usted hizo, aunque hay un periodo de horas a la cual el producto ya si le llueve o le cae agua, pues no va a tener ningún tipo de afectación. Pero lo recomendable es que usted aplique los impermeabilizantes en el tiempo de verano. Vamos a ver los tipos de impermeabilizantes que se deben escoger porque hay una gran variedad de productos en el mercado y usted debe saber cuál debe utilizar en el momento adecuado y para las áreas adecuadas. Bien, tenemos los impermeabilizantes tipo asfálticos, son algo común, en un tiempo que tuvieron mucho auge. Tenemos los impermeabilizantes de formas cementicias, se utilizan para otras secciones, como alguna losa de concreto, lo hablamos incluso hasta en lo que son tanques cisternas de concreto, pues es una forma de impermeabilizar. Y los más comunes y los más populares son lo de elongación, los elastoméricos, lo que se pueden estirar, que eso nos da la flexibilidad porque los techos pues se mueven de concreto y de metal. Tienen su movimiento, pues estos han sido los más comunes y los que tienen mayor popularidad en el mercado actualmente. ¿Los otros se usan? Sí, pero los que más se utilizan hoy por hoy son los productos a base de acrílico o a base de silicona. Bien, tenemos aquí, como mencionábamos, las partes rígidas, el tipo de impermeabilizante que se deben utilizar. De hecho, cada vez si usted tiene una piscina, de hecho, o tiene una pileta o una losa de concreto, en muchas ocasiones podemos utilizar una membrana impermeabilizante y luego aplicar la cerámica o la baldosa si es un tema de piscina. Si es para un tema de tanque de agua cisterna, tenemos un producto que se llama Barricade, que se puede aplicar en la parte interna del tanque de concreto y esa agua puede ser bebible, o sea, es agua potable con el producto que le puede estar aprobado por la FDA para que se pueda hacer
consumible. Y tenemos los flexibles, que son para los techos de metal, cubiertas, terrazas, que sabemos hay ciertos movimientos y pues necesitamos este tipo de membranas que tenga esa elongación o esa forma de que se pueda estirar por el movimiento que se escucha. Es decir, en algún momento habrán escuchado que los techos de metal traquean. Bueno, ese traquear quiere decir que el techo se está o expandiendo o se está recogiendo. Pues, y ese movimiento, pues necesitamos un producto que pueda tener la flexibilidad para ayudar a que no se vaya a agrietar y posteriormente tener una filtración de agua. Eh, es importante saber también el techo, el producto que vamos a escoger dependiendo qué tipo de techo tenemos nosotros, ya si tenga caída o si es de metal, si es de concreto, de cuántas aguas, si es galvanizado, si es techo de fibrocemento. Es importante saber cuál es el tipo de material que tenemos y cuál es el producto adecuado para esa área. Entonces, hoy vamos a ver algunos tips sobre esos detalles, cuál debemos escoger, aunque si usted necesita y se acerca a nuestra tienda, pueden buscar al chico, a la chica que tiene el suéter amarillo y con ellos pues le pueden pedir asesoría. Ellos están totalmente capacitados para brindarle esta información. Aquí vemos los impermeabilizantes según el área que vamos a aplicar. Si son losas de concreto, ¿cuáles serían los productos adecuados para esa área? Ya que la losa de concreto, a ser plana, necesitamos un producto que tenga una gran cantidad o cierto tiempo de horas para soportar agua emposada. Entonces, no todos los impermeabilizantes soportan el agua cuando se estanca. Hay algunos que no dan 50 horas hasta 100 horas de agua emposada y hay otros que no soportan tenerla, por eso tenemos, perdón, problemas a futuro, porque utilizamos en losas de concreto o techos planos, utilizamos un impermeabilizante que no tiene la capacidad de soportar agua emposada. Y entonces tenemos una que se nos comienza a levantar, se comienza a desprender y tenemos problemas y decimos el producto no funciona. Y no es así. Quiere decir que tomamos el producto incorrecto para el área inadecuada. Ahí tenemos un percance entonces. Por eso que tenemos que saber qué producto debemos escoger para qué área. Nosotros, Master Group como tal, recomendamos 4 pasos que hemos visto, son muy eficaces para una buena impermeabilización. El primer paso, y es muy importante tenerlo en cuenta, es la reparación de la superficie. ¿Qué quiere decir con esto? Tengo que ver qué hay en el techo, cómo está, qué condición se encuentra, saber cómo lo vamos a reparar y con qué producto lo vamos a utilizar. Y para eso tenemos masillas, para sellar rajaduras, sellar los traslapes, los cabezales, los tornillos. Tenemos la preparación. Ya reparamos, ahora vamos a preparar superficie. ¿Cómo lo preparamos? Si el techo es de metal, pues tenemos que utilizar un anticorrosivo si es necesario. Tenemos que utilizar un producto de anclaje si es necesario. Esa es la parte de la reparación. Y tenemos el tercer paso, que es ya el sellado. El sellado venimos ya entonces con el producto específicamente a impermeabilizar, aplicarlo directamente ya sobre la superficie reparada y preparada. Y el cuarto paso, que es el mantenimiento, porque la costumbre o el hábito que se tiene es que ya pusimos el impermeabilizante y eso debe durar 5, 10, 15 años. Pero si no le damos un mantenimiento preventivo, pues ese periodo de tiempo no va a ser cumplido. O sea, tenemos que llegar al cuarto paso y se tiene que aplicar y deben aplicarlo, que es el mantenimiento, limpieza. Y así podemos ver incluso si hay algún tornillo que esté flojo y en fin y demás. Entonces, esos datitos, esos 4 pasos nosotros los recomendamos y son muy efectivos y eficaces para que usted tenga realmente una zona o un área impermeabilizada y que le rinda y que le dé el resultado pertinente. Y al final lo que usted espera, evitar filtraciones de agua. Aquí vemos una imagen de un techo galvanizado y un techo de fibrocemento. ¿Qué tipo de material se utilizó? ¿Cuál fue la membrana que se aplicó? Y ven el color que queda. Ven, es una diapositiva que se está moviendo. Es un techo antes y cómo queda después de la impermeabilización con la aplicación de la pintura impermeabilizante. Va a la redundancia.
En algunos casos vemos aquí un techo de metal que tiene algo de corrosión. Pues la corrosión es muy dada en los techos de metal, aunque hayan sido techos galvanizados. Con el periodo, con el paso del tiempo, ese galvanizado va perdiendo, se va desgastando y comienza a salir la oxidación. O de repente en algún momento le cayó, dejaron algún tornillo arriba del techo, lanzaron una piedra y se va estillando el galvanizado y por ahí comienza la oxidación. Entonces, todas estas partes hay que evaluarlas y para eso se hace una inspección previa y saber realmente en la condición que se encuentra el techo. Vamos a la encuesta número 1. Buen día, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta nueva capacitación. Así es, vamos a ver qué nos dicen nuestros participantes sobre cuáles son en un sistema de impermeabilización, cuántos pasos debe tener para preparar correctamente la superficie. 3 pasos, 4 pasos o 2 pasos. Vamos a ver qué nos dicen nuestros participantes. Vamos a darle unos segundos más para que terminen de votar. Vamos súper bien, prestando muchísima atención. También estamos viendo en el sesión de chat que nos están diciendo la respuesta. Así que vamos a darle finalizada la votación. Y muchísimas gracias. En efecto, 4 pasos, los que nos han mencionado el equipo de máster, que son reparar, preparar, sellar y mantener. Así que muchísimas gracias a todos por participar. Continuamos. Así es, continuamos. Sí, las respuestas fueron, mira, bastante, el 91%. ¡Wow! Fenomenal, quiere decir que la pronunciación es tan clarita. Eso es importante. Claro que sí. Ok. Bien, ajá. Un punto muy importante también es escoger la herramienta adecuada. ¿Cuál es el equipo adecuado que debo utilizar antes de comenzar a hacer un trabajo de impermeabilización? Imagínese usted que ya está arriba en el techo, va a comenzar a hacer trabajo y no tiene la brocha, no tiene el rodillo, o tengo la brocha inadecuada, o tengo el rodillo inadecuado, no tengo el equipo que necesito usar adecuadamente para hacer un buen trabajo. Implica que tengo que volver a bajar, subir, y eso se nos va perdiendo el tiempo. Y el trabajo de impermeabilización tiene un periodo de tiempo adecuado para hacerse, para obtener el resultado correcto y adecuado. Hay horarios para la aplicación del producto, lo vamos a ver un poquito más adelante, para obtener el resultado correcto y que el producto realmente pues tenga su anclaje como tiene que ser una superficie. Entonces es importante escoger las herramientas adecuadas antes de iniciar el trabajo y evaluarlo bien. Importante. Cuando subimos a un techo, debemos utilizar incluso seguridad, algún tipo de zapato, calzado, pues que no tenga facilidad de rape, que pueda hacer que tenga anclaje, ya sea de goma, para que se pegue bien a lo que es el techo de metal. Y si él lo usa plano de concreto, pues es mucho más seguro, gracias a Dios. Pero si vamos a utilizar un techo que tiene inclinación, pues trata de utilizar siempre un arnés por seguridad, más que todo, ¿no? Bien. Vamos a ver el paso 1, que es el de reparar la superficie.
Lo primero que hay que hacer siempre antes de iniciar un proceso es hacer una inspección visual, porque eso le va a ayudar a usted a saber realmente cuál es la eficiencia que tiene la superficie en ese momento, llámese concreto o llámese techo de metal. Hacer la inspección visual, pues identificamos si es un techo de concreto, si hay fisura, si hay alguna rajadura, si hay alguna parte que esté desprendida, pues se puede solucionar. Si son techos de metal, pues nos vamos a dar cuenta si hay oxidación, si hay falta de tornillos, si hay traslapes que están levantados, láminas de zinc que están torcidas. Entonces, todo eso ya lo hicimos con inspección visual y podemos ir directamente a saber qué debemos utilizar. Bien, nosotros le recomendamos utilizar masilla y malla de Fiberglass para cuando es el tema de sellado. Si es un techo de metal, recomendamos utilizar la masilla Craft Filler, que es una masilla elastomérica, pues que ella también tiene flexibilidad. Se aplica sobre el área afectada, llámese el traslape, llámese el cabezal del tornillo. Luego de ello se aplica una porción o un pedazo de la malla de refuerzo sobre esa área, se deja secar un poco y luego se vuelve a aplicar una segunda capa de masilla. Esto es con la intención de que esa malla nos asegure la sección que vamos a impermeabilizar, y si hay un techo que es de metal que está el traslape levantado, pues podemos cubrirlo de esa manera y evitar filtraciones a la parte interna. O podemos utilizar algún tipo de silicona para el tema de los cabezales de tornillo o la rajadura de concreto. Ahora bien, nuestra masilla Craft Filler tiene la facilidad de utilizarse tanto en losas de concreto como en partes metálicas, en techos de metal, canales también de igual manera. Tiene esa versatilidad del producto que es viable para las dos áreas. Esa es la parte de la reparación. Y tenemos que buscar, incluso si son losas de concreto, establecer si hay un tipo de empozamiento de agua, y habrá que utilizar entonces un autonivelante para que el área nos quede totalmente plana y de igual manera entonces el agua tenga su caída hacia los tragantes y no tengamos el empozamiento de agua. Vamos a la parte de reparación. Aquí está la masilla, correcto, la forma de trabajar, que es una masilla 100% acrílica. Aquí vemos las imágenes, el chico cómo le está trabajando. Se aplica la masilla, luego se aplica la malla y luego se vuelve a aplicar otra mano de masilla o otra capa de masilla para que eso no quede cubierto. La masilla no debe quedar expuesta porque ella pues no puede soportar los rayos ultravioleta, que realmente es lo que hace daño a todo este tipo de materiales. Mire, cuando se va a aplicar, tengo que buscar que la temperatura no esté mayor de 28 grados, o sea, que no esté muy caliente la superficie cuando aplicamos un producto de impermeabilización. ¿Por qué? Porque si el concreto o el metal es tan caliente y yo aplico el producto en sí, va a pasar algo, me va a secar muy rápido, no va a tener su tiempo de anclaje sobre la superficie y ese producto se nos va a desprender con el paso del tiempo, ¿no? No se debe aplicar cuando hay una posibilidad de lluvia. Reiteramos lo que dijimos al principio, si usted aplica el producto y media hora después le cae la lluvia, pues usted va a perder el producto porque se le va a lavar, se le va a limpiar, se va a diluir todo con la lluvia que le vaya a caer, ¿no? Si hay superficies que tienen hongo y moho, pues también de igual manera hay que limpiarla, hay que lavarla. La superficie antes de aplicar cualquier tipo de producto, masilla, impermeabilizante en adelante, tiene que estar libre de grasa, de productos que estén sueltos. Todo eso hay que limpiarlos antes de hacer la aplicación del producto. Por eso es que eso es parte de la preparación de la superficie. Hay que prepararla, que esté adecuada, que esté limpia, que esté apta para recibir el impermeabilizante que se lo vamos a poner, incluso la masilla también. Bien, parte de la preparación de la superficie también está la limpieza, como se lo mencionaba hace un momento. Incluso puedes utilizar una hidrolavadora para limpiar, remover todo lo que son el moho, el sucio, incluso que está aplicado sobre el techo. Recuerda que independientemente que el techo sea galvanizado, aunque llueva, no se va a lavar al 100%. Entonces sí tenemos que utilizar un producto para poder limpiarlo y que el techo quede totalmente limpio, impecable para recibir el producto y tenga un punto de anclaje, porque de lo contrario usted va a aplicar el producto sobre el polvo
lo que indica que el producto no se va a anclar, no se va a pegar a la superficie. Entonces, son los datitos que hay que tener en cuenta y hay que tomarlos en consideración antes de hacer un trabajo. Entonces, parte de la preparación de la superficie. Bien. Cuando tenemos un techo corroído, que tiene algo de oxidación, o el techo está bastante oxidado, pues lo que tenemos que hacer es limpiarlo con una herramienta mecánica y utilizar un anticorrosivo. Bien, esta parte es bien interesante porque el anticorrosivo tiene una función. El anticorrosivo tiene una función de encapsular, de aislar, de evitar que esa corrosión siga avanzando. Como sabemos, el metal, su tendencia es volver a sus orígenes, volver a la corrosión que él era. Él es extraído de los yacimientos en forma de óxido y pues su origen es regresar a lo mismo. Entonces lo que tenemos que hacer es encapsular, protegerlo con un anticorrosivo, pues tiene sus pigmentaciones para evitar que la corrosión siga avanzando. ¿Qué hay que hacer? Limpiar la corrosión, limpiar una herramienta mecánica o manual y luego entonces aplicar un anticorrosivo. Si es anticorrosivo, no debe quedar expuesto tampoco porque no están diseñados para soportar los rayos ultravioleta. Tiene que ser cubierto con un producto de acabado final. Esto si usted va a pintar alguna verja o alguna puerta de metal o un techo de metal, de igual manera. Muchas veces compramos anticorrosivo, aplicamos de colores y lo dejamos así. Y al poco tiempo comienzan a salir manchas de oxidación. Pero es por eso, el producto no está diseñado por fábrica para soportar la inclemencia de los rayos ultravioleta, que es lo que realmente los afecta. Entonces, ese producto debe cubrirse posteriormente con un producto de acabado, una pintura de acabado, llámese pintura alquílica o pintura a base de acrílicas, o ya viene a ser los impermeabilizantes de techo. Pero el tema de los anticorrosivos es eso, cubrir todo el metal para protegerlo, que vaya a recibir tanto humedad como luz solar. Si el metal recibe esas dos partículas, es la oxidación segura. Entonces, lo que hace el anticorrosivo es cubrir esa parte. Entonces, es importante siempre mantener toda el área que vamos a pintar bien cubierta con los anticorrosivos. Es importante también que cuando usted compra algún producto, siempre sea agitado. Suele suceder que llegamos a alguna tienda, compramos el producto, nos vamos a casa, lo dejamos almacenado, se nos queda allí 4 o 5 días en un anaquel y el fin de semana que vamos a comenzar a hacer el trabajo de pintura, lo que hacemos es tomamos la lata o el empaque, lo abrimos y comenzamos a pintar. Hoy cometemos un error porque los componentes de la pintura se comienzan a separar, se comienzan a aislar y resulta ser que luego usted termina aplicando sobre una superficie, llámese de techo de metal, paredes de concreto o losa de concreto, pura resina, que es lo que queda en la partecita de arriba de la pintura normalmente. Entonces lo que hay que hacer siempre es agitarla bien, revolverla, ya sea con un agitador manual, madera, o estas espátulas que ahora ya son muy populares, se utilizan con un drill para poder revolver las pinturas. Eso no garantiza que todas las partes se conviertan en un solo componente y de forma homogénea queden totalmente pues una penetrada junto con la otra. El producto no se debe diluir, se debe aplicar tal cual como viene en su empaque, salvo que vaya usted a utilizar algún equipo electrónico, algún compresor de pintura, entonces debe utilizar la ficha técnica para saber realmente cuál es el porcentaje de dilución. Nosotros recomendamos no diluir los productos, sino aplicarlos como vienen ya en su envase. ¿Por qué? Para no alterar ni cambiar su composición de fábrica. Este es un error muy común en los techos. Subimos a los techos, por eso les comentaba hace un momento, hace un rato, sobre el tema de la inspección visual. Si subimos al techo nos podemos encontrar muchas veces que cuando se hace la aplicación de los techos, cuando se erra o se falla la carriola o el punto de anclaje y el tornillo no embona bien, se quita y queda sobre la lámina del techo y ahí se queda muchas veces. Pues ese metal, ese tornillo comienza a hacer la oxidación sobre el techo galvanizado y nos comienza a acarrear un problema a futuro.
Entonces, esa inspección hay que hacerla y eliminar, quitar, botar, desechar todos los tornillos sueltos que estén sobre el techo. Ahora bien, muchas veces el techo o algunas cosas ha pasado que los tornillitos no quedan bien apretados y quedan flojos sobre el metal. Pues esos tornillos, que la inspección que se hace precisamente para eso, para evitar que esos tornillos flojos estén allí y nos vayan a causar un problema futuro sobre una filtración. Pero todos esos tornillos hay que recogerlos, quitarlos y eliminarlos, porque no van a acarrear un problema muy serio sobre los techos de metal. No lo van a correr muy rápido. Errores comunes del sellado es utilizar el mismo impermeabilizante como sellador para tapar las goteras, para tapar los orificios, perdón. Suele suceder que compramos el impermeabilizante y si tenemos un tornillo, un traslape, lo que queremos aplicar es el mismo impermeabilizante como tal para sellar ese orificio. Resulta ser que la viscosidad del producto pues no nos va a dar para sellar ese orificio, aunque le pasemos. Por ende, le comentaba al principio que lo que tenemos que utilizar es la masilla con la malla para obviamente tapar ese orificio que está allí. Y luego entonces aplicar el impermeabilizante, pero no utilizar la misma masilla, el mismo impermeabilizante para tapar los orificios o los traslapes. Es muy común eso en personas que aplican o son techeros. Entonces la recomendación es que utilizar las masillas adecuadas para ese tipo de problemitas que existen sobre la superficie del techo de metal o de concreto. Incluso en fisuras, muy usualmente utilizan el mismo impermeabilizante y lo comienzan a vertir dentro de la rajadura, que no debe ser. Para eso existen las masillas, para eso se fabricaron la masilla, para evitar eso. De lo contrario, usted va a tener un consumo muy alto de impermeabilizante para poder tapar la fisura o la rajadura que haya en un techo de metal. Entonces utilicemos la masillita, que es la más adecuada para poder proteger esas partes. Bien, nosotros contamos con una línea de anticorrosivo muy efectiva. Si vemos la imagen, el primero que ustedes ven, que se llama True Prime, es un anticorrosivo, pero un anticorrosivo no alquídico, un anticorrosivo base agua, lo que es muy amigable con el medio ambiente. Incluso sirve para tapar manchas, se puede aplicar en concreto, se puede aplicar en metal, se puede aplicar en fibrocemento. Es un producto que se puede aplicar en muchos lugares y es un anticorrosivo como tal. O sea, le va a proteger la corrosión. Y tenemos también los Metalex en rojo y en óxido gris. Estos son los productos que realmente debemos utilizar para eliminar la corrosión. Si vemos la imagen, vemos un techo que en algunos casos uno pudiera decir hay que cambiar la lámina. Pues sabemos que sería lo ideal, pero si el recurso no está, podemos extenderle un poco más la vida a esa lámina de metal. ¿Cómo lo podemos hacer? Limpiándola muy bien con un cepillo mecánico o manual. Y después que limpiamos eso, utilizar entonces el anticorrosivo. Se le aplica la mano de anticorrosivo, se deja secar su periodo, que dice la ficha técnica del producto. Algunos secarán en 2 horas, otros secarán en 6 horas, dependiendo cuál sea el producto que usted coja. Entonces, luego de eso, sí podemos entrar entonces a aplicar el impermeabilizante. Si yo dejo el anticorrosivo de un día para otro, no le va a pasar nada. Lo que no lo puedo dejar expuesto es por un tiempo muy extenso, porque obviamente entonces va a perder sus propiedades y a las finales no va a terminar haciendo el trabajo de evitar la corrosión. Bien, vamos a ver ahora el tema de los impermeabilizantes como tal. Tenemos el Dry Roof, que es un impermeabilizante 100% acrílico elastomérico. Cuando decimos la palabra elastomérica es que el producto se estira. Tiene la capacidad hasta de estirarse 500 veces su tamaño y volver a recogerse sin perder su contextura, sin perder su funcionabilidad. El producto se estira y se recoge según se mueva el techo. Este producto es un 2 en 1, no necesitas un primer o no necesitas un punto de anclaje para poder aplicarlo sobre el techo. Lo puedes aplicar directamente, siempre y cuando la superficie esté debidamente limpia y seca para poder aplicar el producto. No podemos aplicar productos impermeabilizantes sobre un área que esté húmeda, ya sea concreto o ya sea metal. La superficie está totalmente seca para poder entonces recibir el impermeabilizante.
Este producto incluso nos ayuda a bajar hasta la temperatura en la parte interna hasta 10 grados Fahrenheit. Viene en diversos colores, viene en rojo, verde, gris, grafito. Grafito es ese color chocolate muy bonito que se ve en la tejagala que tiene casualmente Hopsa. El rojo teja, el azul y el blanco. Este producto soporta hasta 50 horas de agua en posada. Nosotros lo recomendamos, este producto, el Dry Roof, más que todo para techos que tienen inclinaciones, no así tanto en techos de metal. Su cubrimiento nos da aproximadamente, en techo de metal, 52 metros cuadrados por cubeta, por tanque de 5 galones. ¿Qué quiere decir con esto? Que un galón más o menos nos debe estar rindiendo unos 10 a 11 metros cuadrados promedio. Algunos dirán, pero ¿por qué tan poco? Porque esa es la tecnología que tiene el producto para ser impermeabilizante. Si el producto, cuando usted lo aplica sobre la superficie, le rinde 30 metros cuadrados, usted no aplicó impermeabilizante. Usted lo que hizo fue ponerle color al techo o a la losa. Usted le puso un color, pero no impermeabilizó. Con el paso del tiempo usted va a decir, tengo filtraciones, tengo problemas, el producto se me quiebra. Sí, pero por eso, porque lo puse tan delgado que no tiene la capacidad de soportar la elongación ni tiene la capacidad de ser impermeabilizante. Aplicó pintura únicamente. Entonces, los rendimientos están en ese parámetro para obtener el resultado de impermeabilización. Recuerde que usted cuando aplica un impermeabilizante sobre la losa de concreto o techo de metal, no tiene que volver a aplicarlo al siguiente año, como normalmente a veces pintamos las casas. Este producto pues tiene mucho más tiempo de vida, 3, 4, 5 años, pero también va a depender mucho del mantenimiento que usted le haga. Entonces es importante tener eso en consideración, los rendimientos de cada producto. Y este producto recomendamos para techos con inclinación, no así para techos de emposamiento o techos planos. Hago esto un poquito de énfasis porque a veces cogemos el Dry Roof, porque es un producto muy accesible, y pensamos que no va a funcionar para todas las áreas, cuando no es así. Tenemos el Color Shield, que es un producto que incluso también viene 100% acrílico, elastomérico también de igual manera, también vienen en 2 en 1, que también se puede aplicar directamente sobre el techo de metal o sobre la losa de concreto. Cuando decimos con 2 en 1, porque ya el producto está diseñado para ser aplicado de forma directa, no necesitamos, y hago énfasis nuevamente en esto y lo reitero, no necesito tener un punto de anclaje con un primer, lo puedo aplicar de forma directa. Tiene una tecnología que se llama Root Defense, que eso nos ayuda pues a eliminar o a evitar que crezca tan fácil el hongo o las algas sobre la superficie de la pintura. Resulta ser que con el paso del tiempo dice, no, yo compro una pintura que es anti-hongo, pero me sale moho. Sí, eso puede suceder. Porque el escenario correcto para que pueda crecer el moho es humedad y luz solar. Tenemos crecimiento. Pero es muy distinto que el hongo crezca dentro de la pintura a que crezca sobre la pintura. Si es sobre la superficie de la pintura, se lava fácilmente con un poquito de agua y un fungicida y eso lo eliminamos. Y ya, se limpió, no hay ningún problema. Bueno, nuestra tecnología lo que ayuda es a retardar mucho más el crecimiento del hongo y las algas sobre la superficie de la pintura. Este producto soporta 50 horas de agua, entonces es de bajo olor, no tiene olor muy fuerte. Y viene en colores como rojo, verde, gris y rojo teja. Esta es la tercera parte o el tercer paso que nosotros recomendamos, que ya es el tema del sellado. Ya vimos el paso 1, vimos el paso 2 y estamos en el paso 3, que ya es la aplicación del impermeabilizante como tal. Tenemos el Master Flex. Este es un producto que incluso en Puerto Rico, donde el producto es fabricado, ha ganado premio de ser el número 1 como impermeabilizante. El producto es 100% acrílico, igual es 2 en 1, va directo al sustrato de forma directa, no necesitas un primer antes. También tiene la tecnología Rust Defender y tiene una ventaja adicional, viene reforzado con fibra, lo que nos ayuda a tener un mejor anclaje sobre la superficie de concreto y de metal. Esa mallita que les mencioné anteriormente que se utiliza con la masilla, bueno, este producto ya contiene parte de ese producto en forma de fibra suelta, lo que nos ayuda a un mejor anclaje. Tiene una resistencia hasta de 100
horas de agua en posada. Perfectamente lo podemos utilizar en losas totalmente planas, losas de concreto, y nos va a dar un resultado extraordinario. Mire la ventaja que tiene. Si buscamos economía en cuanto al aire acondicionado, a la electricidad, este producto nos baja la temperatura hasta 20 grados. ¿Sabe qué bonito se va a sentir? Una temperatura agradable, no tenemos que poner aire acondicionado en 16, sino que lo podemos poner en 23, 24, la temperatura va a estar agradable porque lo que hace el producto es que repela los rayos ultravioleta cuando una vez lo toca y evitamos ese calor sea transferido a la parte interna de la residencia. Este producto solamente viene en color blanco, no viene en colores. Es un producto que es, reitero, número uno en Puerto Rico. Ha ganado premios. Lo recomendamos muy bien para techos planos y en techos de caída de igual manera. Si no funciona para techos planos, para techos con caída, pues va a tener una mejor aceptación. Aquí vemos un datito bien interesante y es los tiempos de secado de los productos, cada qué tiempo se deben aplicar para un repinte. Mire, lo recomendable de aplicar los productos siempre va a ser en horas tempranas de la mañana. Perdón, en horas tempranas de la mañana. ¿Por qué? Para evitar la temperatura muy alta sobre las láminas de techo o de metal o de concreto de igual manera que no se caliente. Entonces, el producto se debe aplicar en horas tempranas y para aplicar una segunda mano, usted debe esperar por lo menos, perdón, 24 horas para la aplicación de la segunda mano. Entonces, lo recomendable es pintar en la mañana y al día siguiente, entonces, aplicar la segunda mano del producto. ¿Cómo se debe aplicar? La primera mano se debe aplicar en una sola orientación. Ejemplo, si la aplicamos de forma vertical, cuando aplicamos la segunda mano debe ser entonces en forma horizontal. ¿Qué hacemos con esto? Buscamos que realmente haya un traslape de la fibra del producto cuando se aplica y así evitamos si queda algún tipo de burbujita o algún tipo de área suelta que no se aplicó pintura, pues sea cubierta por la segunda parte, que es en forma cruzada. Mire, cuando utilizamos, bueno, aquí un poquito vamos a hablar por encimita rápido sobre este temita, cuando es un tema de losa de concreto, se recomienda siempre utilizar un poquito hacia arriba de lo que es la pared que cubre la losa de concreto al final, por lo menos unas 6 pulgadas hacia arriba y se puede cubrir con la malla y poner la masilla. Esto con la intención de que normalmente en esas partes que se hacen algo de desposamiento de agua, pues evitemos que eso se vaya a meter o se vaya a filtrar entre el bloque que pega sobre la losa, hay algún tipo de filtración. Entonces se recomienda aplicar la malla con la masilla por lo menos 6 pulgadas hacia arriba. Aquí le comentaba, aquí vemos la aplicación de forma horizontal y de forma vertical, como se debe aplicar realmente el impermeabilizante. Siempre se deben aplicar 2 manos de producto. Suele suceder que compramos el impermeabilizante, aplicamos el producto y como ya lo vemos bonito, lo vemos bien, pensamos que ya está bien el producto. No, necesitamos aplicarle 2 manos de producto. ¿Por qué? Porque tenemos que darle el espesor adecuado a la capa de la pintura. De lo contrario, yo estaría aplicando una capa muy delgada que no me va a soportar la inclemencia de nuestro clima, que es bien agresivo. Cuando llueve, llueve mucho y cuando calienta el sol, calienta bastante. Entonces tenemos que darle la protección adecuada y el espesor correcto para que el producto pues soporte y haga lo que debe hacer. Vamos a la encuesta número 2. Así es, vamos a nuestra encuesta número 2 del día de hoy. ¿Qué se debe hacer antes de aplicar impermeabilizantes en techos metálicos? Sellar los tornillos con impermeabilizantes, diluir el producto, recoger los tornillos que están sueltos o aplicar una malla de refuerzo en toda la superficie. Una de estas 4 opciones es lo ideal antes de aplicar un impermeabilizante en techos metálicos. Vamos a ver qué nos dicen nuestros participantes.
Aquí hay muchas divisiones, así que vamos a esperar a que den respuestas Hay un buen debate. para compartir los resultados. Hay varias dudas ahí. Sí. Estamos listos. Vamos a darle finalizada la capacitación, la votación y vamos a compartir los resultados. A ver, aquí hay varias dudas, ¿no? Unos dicen que impermeabilizar los tornillos, otros dicen que recoger los tornillos que están sueltos y desechados. Cuéntanos, ¿cuál es la respuesta correcta y qué es lo más recomendado? Sí, la respuesta correcta es la número 3. Hay que recoger los tornillos que están sueltos y desecharlos. Eso es definitivo porque lo contrario vamos a tener un problema muy serio si dejamos esos tornillos sueltos sobre la lámina de metal porque nos la van a oxidar y vamos a tener un problema bastante grave a futuro. Mira, para resolver la primera pregunta que dicen sellar los tornillos con lubricante para evitar filtraciones, pues es la parte más común que hacen mucho y no es lo correcto. Lo correcto es para poder sellar los tornillos, en principio debe ser con masilla. Masilla que tenga elongación, masilla acrílica para poder protegerlo. Luego que sellamos con masilla, entonces sí ponerle el impermeabilizante como tal. Pero lo primero que hay que hacer con los tornillos, los cabezales de los tornillos y los traslapes es aplicar masilla. Y si es necesario, se puede utilizar la malla. Entonces, esa respuesta, esa partecita sí hay que corregirla allí y no permitan que se lo hagan. No, no, que vamos a sellar los tornillos con la misma, el impermeabilizante. No, se debe utilizar masilla. De lo contrario, usted puede tener un problema serio a la larga. Así que lo más importante allí es evitar eso. Masilla primero, vamos a reiterar esto, masilla primero sobre la cabezal de tornillo y luego el impermeabilizante. Y sí, la número 3 es la correcta, recoger todos los tornillos. ¿Ok? Vamos a avanzar entonces, ¿ok? Continuamos. Bien, bueno, ya lo habíamos comentado ya el tema de la aplicación de la forma de la pintura, cómo se va a hacer, primero en una forma vertical y luego en forma horizontal. Antes de aplicar la pintura, pues hay que removerla, hay que batirla, que la pintura quede homogéneamente compenetrada, todos sus componentes y evitar pintar, pues obviamente con resina más que todo, ¿no? Dejar el producto secar en su periodo correcto, en 24 horas y pues luego aplicar entonces la segunda mano. Como vemos acá, si vamos a utilizar algún tipo de compresor para pintar, el tipo de presión que se debe utilizar, lo recomendable, pues, obviamente nuestro fabricante, y el tipo de la boquilla que se debe utilizar también es muy importante. Si utilizamos una boquilla muy pequeña, pues vamos a tener mucho problema para que el producto pues salga de la boquilla de la pistola y el producto no se va a aplicar de forma correcta o se va a aplicar una capa muy delgada. Por eso se explica y se recomienda el espesor de la punta de la boquilla para que pueda hacer la cantidad adecuada y la presión que se debe estar generando en el compresor. Bien, como lo comentábamos anteriormente, también el secado del producto es de 6 horas y para el repinte 24 horas. Lo que nos ayudaría realmente a tener un mejor acabado. Y una pregunta que a veces nos hacen es que si me cae el agua pues después que apliqué el producto, si usted aplicó el producto después de 3 horas en adelante, ya él le va a soportar si le cae algún tipo de lluvia. No se va a perder el producto en este caso. Usted aplicó la pintura, pasaron 3 horas, 4 horas, llovió, tranquilo, no pasa nada. El producto está completamente seco en la parte superior y puede caerle agua y no le va a pasar nada.
Lo que estamos buscando, estamos dando la oportunidad que el producto tenga realmente el anclaje sobre la superficie. Una cosa es el secado y una cosa es el curado del producto. Secado cuando yo toco la pintura y la siento seca. Hay productos, nosotros tenemos un producto que en 15 minutos usted lo toca, está totalmente seco, pero el producto aún no se ha anclado sobre el sustrato. Hay que darle su tiempo correcto para que haga esa partecita, el producto quede totalmente pegado. Eso es el curado de la pintura. Entonces, en este caso, el impermeabilizante de 3 a 5 horas puede recibir agua de lluvia, pero le falta todavía un poquito de tiempo para que quede totalmente anclado al sustrato. ¿Ve? Aquí está el tema, hay que recoger los tornillos y cuáles son los tornillos adecuados, lo que se recomiendan realmente para los techos, aplicarlo y cuál es la configuración de ellos, su espesor, tamaño y que tenga su recubierta de caucho para que cuando pega sobre el metal, pues tenga esa protección y ese anclaje que ahí lo sellamos con la masilla. Los rebordes, cuando hay algún tipo de losa, de concreto, o incluso hablemos hasta de un tema de una vereda o un pasillo que pega con la casa, si fuese el caso y hay algún tema de posamiento de agua o corre mucha agua, para evitar que haya filtraciones hacia adentro de la propiedad, podemos utilizar el impermeabilizante en esa área, pero aplicando malla y la masilla, y luego podemos meter y evitamos que haya filtración a la parte interna de la propiedad. Aquí vemos incluso también el tema del rendimiento del producto por galón, por metro cuadrado, cuánto nos debe estar rindiendo aproximadamente cada uno, las temperaturas que nos va a ayudar a bajar. En techo de metal, cuánto nos rinde, en el techo de si es un techo de brea o asfalto concreto, cuánto nos rinde. En metal siempre vamos a tener un rendimiento mucho mayor, porque pues el techo de metal, como al no tener poros, pues el producto corre un poco más. Cuando tenemos techos de concreto o techos de brea o de filocemento, su rendimiento es menor, porque sí había algunas clases de poritos que obviamente el producto va a ir sellando y se va a ir penetrando por allí y pues el rendimiento va a ser un poco menor. Si vemos aquí el techo de brea, el galón nos rinde 2.6 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque al ser un techo que tiene bastante porosidad, pues tiene mayor consumo. Vemos que en el techo de metal el rendimiento es de 10.4. Yo lo he comentado como 10 a 11 metros cuadrados más o menos por cada galón. Esto es lo que nos da más o menos para tener un cálculo al momento que vayamos nosotros a hacer una compra de producto. Ahora, lo ideal que es tener las medidas de cuánto tiene de techo o de losa, llámese de ancho por largo, eso lo multiplicamos y nos va a dar el metraje cuadrado que hay y ahí podemos tener una evaluación mucho más precisa, no al 100%, pero un poco más precisa de cuánto podemos consumir en el área que vamos a aplicar la pintura. Y recuerden, lo que usted calcula a una mano lo debe multiplicar por 2 para que sean las 2 manos que debe tener el techo que se va a cubrir o se va a aplicar el impermeabilizante. Y recuerde, no es pintar, es impermeabilizar. Poner pintura lo hace cualquiera y usted va a tener un problema a futuro. Y después va a decir, ese producto que yo compré no me funcionó. No es así. No utilizamos las reglas correctas ni los parámetros correctos para obtener la impermeabilización, que es lo que usted pone en el techo. Usted impermeabiliza, no pinta el techo. Es lo que buscamos eso, evitar esas filtraciones de agua y tener ese deterioro interno en la propiedad haciendo una inversión de impermeabilización. Tenemos el Color Shield y el Master Flex, que son productos que vienen reforzados con fibra. Bueno, el Master Flex viene reforzado con fibra y el procedimiento de secado, se dan cuenta, es exactamente el mismo. Al tacto, 6 horas, para retoque, 24 horas. Lo que nos indica que el comportamiento de todos los impermeabilizantes viene a ser el mismo. Entonces, no hay una variante en ese aspecto. Lo que cambia aquí más que todo es el producto para qué área lo voy a utilizar. Si es techo con inclinación o es techo plano. Si es techo de inclinación, todos le van a funcionar porque el agua pues va a correr, no se va a empozar. Pero si tenemos una losa o un techo es plano, sí tenemos que tomar en consideración si hay empozamiento y saber qué tiempo tiene esa agua empozada, porque tengo que buscar el producto para que me lo vaya a soportar.
Aquí está la fórmula. Un área de 125 metros cuadrados, 10.4 serían 12 galones. Eso es lo que necesito yo para pintar un techo de 125 metros cuadrados. 12 galones para esa área, pero eso multiplicado por 2, o sea que serían 24 galones. Esa es la matemática muy sencilla de cómo puede obtener la cantidad promedio a utilizar. Y así pues, usted puede manejar su presupuesto de una manera más efectiva y más directa a lo que va a hacer. Recomendaciones que le podemos dar. Cuando se esté aplicando, el envase que contiene impermeabilizante debe estar bien sellado, hermético, para evitar que se formen natas en la parte superior. Resulta ser que cuando utilizamos abrimos el envase del impermeabilizante, no lo sellamos bien. Y cuando ese producto comienza a recibir el oxígeno, pues comienza su tiempo de curado y se comienza a crear una nata sobre la superficie del impermeabilizante y eso no es bueno porque luego tengo que quitar ese producto y voy perdiendo material. Entonces siempre debe estar bien sellado. Si le quedó producto, séllelo bien y póngale un tape que evitemos que le entre algo de oxígeno a eso. Se debe aplicar en temperatura de 5 a 28 grados centígrados, o sea, que no esté tan caliente la superficie, porque si las veo, creo que lo comenté al principio, si los veo están muy calientes me puede crear burbujitas y el producto se me va a secar muy rápido y no va a tener su punto de anclaje sobre la lámina de metal o el techo de concreto. Entonces hay que buscar ese tipo de temperatura o prever que puede estar por allí para entonces aplicar el producto de forma directa. De ninguna manera nosotros recomendamos diluir el producto. Se debe utilizar tal cual como viene en el envase. Hay algunas fichas técnicas pues que sí dan alguna opción o un porcentaje para dilución, pero nosotros recomendamos no diluirlo, dejarlo tal cual como viene y aplicarlo de esa manera. Pues fábrica ya lo diseñó para que fuera para trabajar así. No aplicar cuando existe alguna amenaza de lluvia. Si usted ve que se nubló, aunque nuestro Panamá es un poquito complicado, usted sale, ve el cielo, lo ve todo despejado, entró a la casa, sacó todo y cuando de repente salió nublado. Bueno, esas son las disyuntivas que tenemos, la prueba que podemos tener cuando aplicamos impermeabilizante en tiempo de invierno. Por eso la recomendación es hacerlo en tiempo de verano. Así sabemos que no se nos va a formar esas nubes, no vamos a tener ningún tipo de amenaza de lluvia, ¿no? Otro dato muy interesante que recomendamos es lavar con agua los instrumentos y equipos inmediatamente después de usarlos. Los productos, pues si usted lo lava con agua porque son acrílicos, pues van a tener un producto, un material que le va a dar una herramienta que le va a poder funcionar a futuro. Y los materiales más comunes de ellos son concreto, teja, aluminio, aluminio galvanizado y asfalto o de poliuretano. Todos estos techos que están diseñados, que son de esta clase, pues nuestros productos tienen un buen anclaje sobre ellos sin ningún tipo de percance. Aquí vemos unas imágenes de un antes y un después, cómo estaba el techo anteriormente, cómo se aplicó el producto y la diferencia. Ahora bien, no es solamente estética, que sí es importante y es parte de lo que habíamos conversado al inicio de esta charla, es también buscar proteger su residencia en la parte interna. ¿Ven la diferencia? ¿Cómo estaba antes? ¿Cómo después? Tiene mejor estética, pero claro, también buscamos prevenir que hayan filtraciones de agua. Igual, un antes y después, ya el techo va perdiendo su coloración, pues ya tiene su tiempo, ya ha pasado algunos años y se le puede extender. Sí, aquí este techo no tiene corrosión, o sea que es cuestión de limpiarlo y aplicar un impermeabilizante antes y después. De igual manera, aquí sí vemos uno que tiene oxidación, ese techo fue tratado con anticorrosivo, fue protegido y luego se le aplicó el impermeabilizante. Antes, después. Sigo reiterando, vemos aquí el acabado, la estética, todo queda muy bien, pero también lo más importante es la impermeabilización. Un antes y un después. Eso ese es el resultado que vamos a obtener si hacemos el procedimiento de forma adecuada. Vean esta belleza. Esto fue aquí en Panamá, el Cerro Azul. Vean las condiciones que tiene anteriormente y cómo cambió.
un área muy húmeda, un área que se mantiene con bastante caída de agua, pues lo que buscamos aquí fue proteger el techo y como los productos tienen el Root Defense, lo que nos ayuda realmente es a evitar el crecimiento o a demorar el crecimiento del moho y las algas sobre la superficie. Otra imagen de un antes y un después. Se dieron cuenta el cabezal del tornillo que estaba aplicada la masilla, no estaba aplicado el impermeabilizante, se nota la diferencia. Lo que buscamos allí es proteger esa parte. Al inicio, apenas se enfocó, se vio la diferencia que se veía la capita de la masilla sobre la superficie del cabezal del tornillo. Esto es una casa cerca de playa. Lo que se busca aquí realmente igual, proteger. Y el clima aquí puede ser bastante agresivo en esta área. Ve la diferencia de un techo con el otro, la casa del vecino, como quedó acá. Orilla de playa. ¿Ven los cabezales de los tornillos? Se nota la diferencia que tiene la masilla y en algunos hay mallas aplicadas. Buscamos la forma correcta de cómo se debe hacer la impregnación del cabezal del tornillo. No aplicar el impermeabilizante de forma directa al cabezal del tornillo. Aplicar una malla y luego, perdón, una masilla con malla si es necesario y luego entonces aplicar el impermeabilizante. Es la forma correcta y más efectiva para que se pueda buscar la forma de sellar. Aquí vemos el techo grafito, Tejagala, que Hopsa de hecho distribuye. Pues nosotros hicimos el color que ellos necesitaban para ese tipo de producto, le diseñamos el producto color grafito, que lo distribuimos aquí en la tienda de Hopsa, aquí lo puede obtener si tiene este caso. Y esto no es un techo viejo, es un techo nuevo. Aquí lo que el cliente buscó más que todo es prevenir una filtración a futuro y lo que hizo fue impermeabilizar el techo antes de tener algún tipo de filtración. Por eso decimos que la impermeabilización no es solamente después que hay un problema, sino que es una forma también de hacerlo de forma preventiva antes de que vaya a suceder. Lo que nos ayuda realmente a abaratar nuestros costos o nuestra mano de obra en un momento de hacer un trabajo de impermeabilización. Los colores de los cuales contamos los productos, que los tenemos en tienditas, en cuartos, en presentaciones. Ahí está el azul, muy bonito. Ese también es un color nuevo que hace poco lo hicimos. También de igual manera para distribución en nuestra tienda de Hopsas. Vamos a ver algunos errores muy comunes que a veces en los productos es la falta de adherencia de los productos por la mala preparación de la superficie. No es preparada de la forma adecuada y los productos al final pues no tienen el anclaje porque no quitamos los productos, las partes que estaban sueltas, no cambiamos la lámina que fuera necesario, no utilizamos un anticorrosivo antes de, si la lámina estaba corroída, no quitamos los tornillos que estaban desprendidos y pues tenemos ese problema que a futuro dice que el producto no me funcionó y tenemos falta de adherencia del producto, ¿no? Morteros de nivelación son arenosos, no son totalmente rígidos como deben ser o totalmente planos para que tenga una cobertura correcta y que el producto de impresión a la larga tenga un buen anclaje. Aplicar los productos antes de la lluvia o incluso después que llueve con el producto, el techo que esté húmedo, se aplican los impermeabilizantes, pues ellos no van a tener anclaje porque hay una capa de humedad sobre la superficie. Entonces, pues esa parte es muy importante. No aplicar productos si va a prever o cree que puede llover o aplicarlos después que llovió y el sustrato esté húmedo, esté con algo de agua. No, el producto nunca se va a pegar. Usted va a tener un problema a la larga. Procurar que los desagües estén funcionando, pues que tengan su buena caída, que los dragantes, el agua no se nos quede emposado, sino que el agua fluya y salga de la superficie y no tengamos problemas de emposamientos de agua por largo tiempo, que nos va a acarrear pues, el crecimiento del moho y las algas a la superficie y daños en la estructura. Falta de identificación de los emposamientos, o sea, siempre hay que buscar donde tenemos emposamiento para poder corregirlo, ¿no?
aplicar el producto con el techo húmedo, como ya se los comenté, sellar los tornillos con impermeabilizante. Eso es muy común y reiteramos. Hace un momento lo vimos, agarramos los calceros de tornillos y ponemos impermeabilizante. No hagan eso. Utilicemos las masillas adecuadas para cubrirlas allí. Utilizar impermeabilizante no adecuado para la superficie. Eso lo comentamos. Si tenemos un techo que tiene, que es plano, utilicemos el producto adecuado que nos soporte el agua emposada. Techos con caída, pues no va a tener problema porque el agua pues va a correr y no va a tener emposamiento, ¿no? En caso de losa, no nivelar antes de impermeabilizar, no utilizar los autonivelantes necesarios. Vamos a la encuesta número 3. Así es, vamos a nuestra encuesta número 3, nuestra última encuesta del día de hoy. ¿Cuál de los siguientes enunciados es un error común de impermeabilización? Aplicación del producto durante el verano, aplicación del producto en superficie húmeda, limpiar o nivelar la superficie antes de impermeabilización o agitar el producto antes de aplicarlo. Una de ellas es un error común al momento de impermeabilizar. ¿Estamos listos? Bueno, creo que estamos bastante claros con las respuestas. Tenemos muchas confirmaciones de aplicar el producto en el techo húmedo. Creo que esa es la respuesta correcta. ¿Nos confirmas, por favor? Totalmente cierto. Eso es un error muy común y sí, acostumbramos de repente a aplicar el producto sobre superficies húmedas y pues no vamos a tener el mejor resultado definitivamente porque no vamos a tener un punto de anclaje. Entonces sí, la respuesta está totalmente cierta. Ese es uno de los errores más comunes. Pintar o aplicar impermeabilizante sobre superficie húmeda. Perfecto, muy bien. Sí, estamos aquí. Perfecto, continuamos. Mantenimiento preventivo. Esta palabrita a veces como que sale del diccionario o de nuestra constante. La obviamos, la dejamos por fuera, pensamos que no es muy importante, pues sí, es bien importante realmente el tema del mantenimiento. ¿Cuándo se le debe dar mantenimiento a un techo? Mire, usualmente yo recomendaría que por lo menos un promedio de 6 meses a un año se haga una inspección visual. Subir al techo, hacerle un recorrido, ver si en ese proceso no se aflojó algún tornillo, no se levantó alguna lámina, no se agrietó el techo. Muchas cositas pueden suceder en ese periodo de tiempo que si hacemos una inspección visual, pues podemos corregirla muy rápido y a un menor costo que esperar que eso vaya avanzando y se haga pues mucho más grave. Nosotros recomendamos incluso para tener mantenimiento para la limpieza nuestro producto que se llama Masterflex Roof Coating Cleaner, que es un limpiador de superficie que es biodegradable,
que es amigable al ambiente. Y dirán algunos, oye, ¿qué pasa si lavo el techo y tengo matitas sentadas? ¿Me lo va a dañar? ¿Me la va a echar a perder? Pues no. Este producto es biodegradable y no hay ningún problema que le caiga o realmente sobre haya algún tipo de planta o algún material de cuero o alguna ropa, no lo va a deteriorar. Entonces es un producto muy amigable. Adicional a eso, es un producto que como es un fungicida, lo que nos va a ayudar es a eliminar el hongo y las algas que existen en la superficie. Este producto no debe utilizarlo solamente al final, sino cuando yo voy a comenzar a hacer el trabajo de impermeabilización y quiero limpiar la superficie, puedo comenzar utilizando este producto, el Master Fresh Roof Cutting Cleaner. Este producto lo podemos diluir hasta en 9 partes de agua por 1. Quiere decir que al final yo voy a obtener 10 galones de producto para mi limpieza de la superficie. Esto cuando el área no está muy agresiva. Si tengo una área muy sucia o muy marcada con el moho, pues entonces debo ir bajando la cantidad de agua o la proporción y diluirlo con el producto. Por decir una cantidad. Si tengo un área bastante agresiva con mucho moho, entonces debo utilizar un promedio de 3 a 4 partes de agua por 1 galón de Roof Cutting Cleaner. Lo diluimos y lo aplicamos sobre el lo podemos trabajar ya sea con un escobillón, lo dejamos trabajar 20 minutos y luego lo lavamos con una hidrolavadora o con agua limpia y limpiamos toda la superficie. Este producto pues nos va a ayudar al mantenimiento antes y al mantenimiento posterior de cuando hicimos el trabajo de impermeabilización sobre la superficie. No deteriora tampoco lo que es la pintura o el impermeabilizante. Está diseñado para trabajar sobre él y protegerlo y que la superficie esté totalmente limpia. Este es el cuarto paso que no lo vemos, lo dejamos pasar por alto, no lo tocamos y simplemente esperamos que el producto pues cumpla muchos años puestos sin darle un mantenimiento. El producto que usted vaya a adquirir en cualquier parte, si usted no da mantenimiento, pues definitivamente no va a obtener el resultado pertinente que espera obtener de ellos. O sea, siempre hay que tener esto en consideración de darle mantenimiento a nuestras áreas. Y si nuestra casa, si es nuestro hogar, con mayor razón debemos hacerlo para extender la vida y sacar el mejor resultado a la inversión que ya hemos realizado sobre esta área. De 6 meses más o menos promedio lo que se puede estar evaluando el tema del mantenimiento, de 6 meses a 1 año, dependiendo la condición del área de donde usted vive, pues este es el periodo que podemos pensar en tener un tema de mantenimiento. Una revisión 1 vez al año, hacer una inspección, una ojeadita, ver si hay algún tema de oxidito por allí. Son detalles que siempre hay que estar haciendo con esa inspección visual, que es parte del mantenimiento. Eso nos ayudaría pues a ver, lo comentaba hace un momento, si tenemos algún detalle por allí que posiblemente en la primera aplicación se nos pasó por alto o no quedó bien cubierto, en fin, muchas cositas pueden pasar y con estas inspecciones que hacemos cada cierto tiempo, 1 vez al año, cada 6 meses, pues podemos darnos cuenta antes que se vaya a ir agravando y tengamos pues hacer un costo mayor para poder repararla. Esta es la opciones que nosotros presentamos, el paso 1, el paso 2, 3 y el paso 4, de cuanto a los productos que más te les ofrece a todos ustedes y que pueden obtener aquí en nuestras tiendas en Hopsa. Nuestro mejor aliado, el número 1, trabajamos muy de la mano y por eso brindamos estas capacitaciones, porque lo que queremos es que ustedes como clientes a obtener un producto pues tengan el resultado correcto, dándole un poquito el conocimiento que tenemos nosotros para que ustedes lo puedan poner en práctica al momento pues, que adquieren los productos. Porque usted viene, hace una inversión y lo que quiere realmente es tener el resultado preciso. Pues para eso son estas capacitaciones que José nos permite poder tener con ustedes. Vamos a ver el aprendizaje. Impermeabilizar nuestro techo nos ayuda a prevenir, corregir filtraciones, a tener un mejor desempeño en todo nuestro hogar. Eso es lo que nos ayuda realmente a tener un sistema de impermeabilización completo. Recuerdo que usted no va a pintar el techo de la casa, usted no le va a aplicar un color,
te va a impermeabilizar, va a evitar las filtraciones de agua, va a evitar deteriorar su hogar en la parte interna y para eso usted hace este tipo de inversión. Es recomendable empezar entre enero y mayo, los meses que pues cesa un poco la lluvia, aunque sabemos que aquí pues puede llover en cualquier temporada del año, pero eso no las fechas más comunes para poder realizar lo que son los mantenimientos, ¿no? Recordar que la superficie esté 100% seca, que no haya humedad antes de aplicar un impermeabilizante para obtener resultados adecuados, ¿no? A la hora de escoger el impermeabilizante correcto, es muy importante saber qué tipo de losa o de superficie usted va a trabajar. Si tenemos un tema de emposamiento, si es un techo con caída, si es un techo que tiene algún tipo de corrosión, saber qué vamos a utilizar. Eh, Todas estas cositas son importantes que usted pues tenga que evaluarlas antes de hacer algún trabajo, ¿no? Recordar los 4 pasos, que es la reparación, la preparación, el sellado y el mantenimiento. Recuerden el mantenimiento, no lo dejen por fuera. Tómenlo en consideración siempre, ¿no? Los tornillos sueltos, pues son de un principal causa de oxidación y crean muchas goteras. Incluso a veces el tornillo ni siquiera está fuera del hueco que se le ha hecho al metal. Está el tornillo puesto allí, pero al no tener anclaje, al no estar sujetado con la carriola, con la viga, pues por ahí hay filtraciones de agua. Entonces hay que estar siempre pendiente a que esa partecita de los tornillos son una de las causales más comunes en techos de metales por el tema de las filtraciones, ¿no? La impermeabilización debe tener siempre una versión de 2 capas en forma cruzada. Importante que se dé de esa manera para que pues, obviamente tenga la cobertura adecuada, ¿no? Recordar el tiempo del horario, que son 6 horas entre capa y capa, y 24 horas de su curado correcto sobre la superficie, para que el producto quede totalmente anclado sobre el sustrato. Bueno, por nuestra parte, le agradecemos que hayan estado con nosotros, que hayan tomado parte de este momento y gracias porque sabemos que el tiempo es oro y el tiempo de ustedes pues es oro. Realmente agradecemos cualquier cosa, pues bueno. Natalie, a tus órdenes. Así es, vamos a empezar la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, todas las consultas que hemos leído en el chat, si la pueden pasar por favor a la sección de preguntas y respuestas para que el equipo de máster les pueda ayudar con todas sus dudas. Les recordamos que esta capacitación está siendo grabada, se enviará al finalizar la tarde para que la tengan como material de apoyo, ya sea que puedan realizar sus trabajos o supervisar los trabajos en sus proyectos o ustedes mismos se animen a poner todo esto en práctica con las enseñanzas del equipo de máster. A ustedes también les estará llegando un link que consta de 10 preguntas, de las cuales deben tener correctas mínimo 7 para obtener un certificado de participación por el día de hoy en esta capacitación. Así que sin más, empezamos con todas las consultas que tenemos de nuestros participantes. Tenemos una consulta del señor Neiber. Algunas veces hay filtraciones de agua por los bordes de las ventanas de PVC o modelo francesa. ¿Qué se hace en este caso si eso afecta la impermeabilización de los techos? En algunos casos, cuando es un tema de ventanas, posiblemente lo que haya falta ahí del silicona en el marco del concreto y la ventana. Suele suceder que con el paso del tiempo, este silicón o la masilla siliconizada que se pone alrededor, pues pierde su estabilidad, pierde su anclaje, a veces están sueltos, o se utiliza un producto de mala calidad. Entonces, lo que hay que hacer es verificar primero que nada cómo está esa silicona alrededor del marco de la ventana y ver si realmente eso es lo que le pasa y por ahí entonces remover el viejo y aplicar entonces la masilla adecuada para esa sección y así va a evitar filtraciones de agua. Gracias. También nos consultan si le podemos repetir paso a paso cómo se aplica masilla malla. Perfecto. Bien. Antes de aplicar la superficie, recuerde limpiarla. Tiene que limpiar la superficie, remover todo lo que es el polvo, si hay algún tornillo suelto, quitar el tornillo suelto y poner un tornillo nuevo. Si cuando ya todo eso está limpio, entonces usted aplica una primera mano de masilla, lo puede aplicar con brocha
o con llana o con espátula, como le sea más factible a usted. Luego de eso, se corta la malla al tamaño donde aplicó la masilla. Aplica la malla sobre la superficie, espera unos 10-15 minutos que seque un poco y luego le aplica una segunda mano de masilla sobre la malla que ya está aplicada. Ese es el procedimiento. Masilla, malla, masilla nuevamente. Gracias. Nos preguntaba el señor Juan por la parte de diluir el anticorrosivo, pero ¿nos puedes explicar en qué parte se lee exactamente esto en la etiqueta, por favor? Bien, el anticorrosivo como tal, diluirlo para aplicarlo no es recomendable. Se debe aplicar tal cual como viene en el envase. La única forma que usted debe diluir el anticorrosivo es si va a utilizar una máquina o un compresor, y eso tiene que verificarlo en la ficha técnica. Adicional a eso, hay anticorrosivos que se pueden diluir con thinner o con agua ras. Lo más usual es agua ras o mineral spirit, que en algunas fichas técnicas lo dice. Recomiendo no lo diluya, aplíquelo directamente del envase. Y en la ficha técnica es donde le va a decir la proporción que debe utilizar. Yo le reitero y le hago énfasis en que no lo diluya. Utilice el producto tal cual como viene en el envase, ya sea con brocha, con rodillo, y lo aplica sobre el metal directamente luego que el metal esté debidamente limpio. O sea, usted removió alguna partícula de pintura vieja que existía, quitamos toda esa partícula de pintura y aplicamos entonces el anticorrosivo. De esa manera, la forma más efectiva que puede tener. Reitero, no lo diluya, aplíquelo directamente como viene en el envase. Gracias. Nos consulta el señor González. En techos de fibrocemento, ¿cuánto es lo que rinde los 5 galones? En fibrocemento le va a rendir aproximadamente como unos 11 metros cuadrados por cada galón, lo que nos indica que un tanque de 5 nos puede rendir aproximadamente como 55 metros cuadrados. Gracias. Nos pregunta el señor Zamudio, el rendimiento de los selladores, estimado a 2 manos de pintura. ¿Cómo se sabe esto? Perdón, repíteme la pregunta. El rendimiento de los selladores, estimado a 2 manos de pintura. Ok. Puedo entender que cuando me habla de sellador, me habla de un primer cuando va a la pared de concreto. Si es un sellador, el sellador le puede rendir aproximadamente como unos 40 metros cuadrados por galón. Se aplica una sola mano. En la pintura sí se debe aplicar las 2 manos de pintura, y la primera mano de pintura normalmente está entre 35 a 40 metros cuadrados por galón en una mano. La segunda mano le puede rendir exactamente lo mismo o un poquito más. Espero que haya sido orientada la respuesta a la pregunta que se hizo con relación a sellador y pintura. Gracias. Nos pregunta el señor Neire, no le queda muy claro, luego de la etapa 1, que es la etapa de reparar, ¿debe lavar, limpiar con hidro o en la etapa de preparación? Ok, muy interesante. Buena pregunta. Cuando vamos a comenzar cualquier trabajo de pintura, de impermeabilización o cualquier etapa de pintura del proyecto, siempre tiene que hacer trabajo de limpieza de la superficie. En algunos casos necesitamos utilizar una hidrolavadora para hacer el inicio, el primer paso, que es la limpieza, ya sea en techo o en paredes o en muros o en exterior. Utilizar una hidrolavadora para poder hacer la limpieza, remover cualquier pintura vieja que esté suelta, utilizar espátulas de igual manera también para poder remover pintura que esté suelta. Luego que toda la superficie esté limpia con la hidrolavadora, dejar secar. Luego que la superficie esté seca, entonces sí puede venir con el proceso de aplicar la masilla en las áreas que sea necesario, aplicar anticorrosivos si es en el techo de metal y lo necesitamos. Ese es el procedimiento adecuado para llegar al término correcto de la aplicación de la pintura o el impermeabilizante. Gracias. Nos consultan, ¿una pistola de pintura servirá para aplicar el producto ya que no tienen compresor? Mira, hay pistolas que pues trabajan a base de pistones, como las Airless, las máquinas que ellas succionan directamente la pintura del envase. Pues sí funcionan, nada más hay que ver el tamaño y la boquilla que tenga esa pistola para poder aplicar el producto.
Reitero, la ficha técnica siempre dice el tamaño de la boquilla que se debe utilizar para el impermeabilizante. Gracias. Nos pregunta la señora Araúz, ¿el producto Masterflex Roof Cleaner funciona para eliminar y limpiar las paredes del exterior? Sí, correcto, funciona perfectamente bien. Si usted tiene una pared en el exterior, llámese muro o incluso la misma casa en sí, y quiere limpiarla, aunque no tenga moho, no tenga algas, no tenga líquenes, pero quiere limpiarla, puede utilizar el Masterflex Roof Cleaner perfectamente bien. Si el área no está tan agresiva en cuanto a la suciedad se refiere, lo puede diluir a 9 galones por uno. Si el área sí está más agresiva, entonces tiene que ir bajando la cantidad de agua dependiendo la agresividad que tenga con la partícula de moho. Pero sí le funciona perfectamente bien. Gracias. Nos pregunta el señor Quintero, ¿cómo se quita la pintura levantada de los techos galvanizados? Bien. Cuando la pintura, los techos galvanizados ya existe y quieren quitarla, pues lo tendría que usar un removedor de pintura. Y eso pues termina levantando la pintura y eso sí hay que lavarlo muy bien porque no me puede quedar ningún tipo de partícula del removedor sobre la superficie porque eso me puede deteriorar la aplicación del producto final. Gracias. Nos consultan. Una pared que se descascarilla siempre es una misma área, a pesar de no tener tuberías rotas, debería ser una impermeabilizada a pesar de no ver agua filtrada. También pasa sobre los zócalos de concreto. ¿Qué producto puede usar? Bien. Si es una pared que puede estar recibiendo agua porque es perimetral, una pared perimetral de la casa, y está recibiendo agua de la parte de exterior de la casa, pues sí tenemos un producto que se llama drywall, que es una pintura hidrofóbica, que es impermeabilizante, que sí se puede aplicar por la parte interna, solo que tendría que eliminar toda la pintura ya existente y llevarla al sustrato virgen. En este caso, tenemos que llevarla entonces al cemento gris, por decirlo de esta manera, o al repello para luego aplicar entonces el dry roof, que es una pintura se me fue el nombre de la pintura, hombre. El drywall, perdón, el drywall, que es una pintura hidrofóbica, esa se aplica directamente sobre el sustrato y ella evita el paso del agua. Ella trabaja, es una pintura impermeabilizante, ella trabaja a presión negativa, soportando hasta 14 psi, 14 libras de pulgada cuadrada en cada pulgada de pintura. Eso lo pudiera hacer si es el caso. Y si el agua está saliendo por el zócalo, es posiblemente porque hay filtración, o sea, no es que haya filtración, sino que la pared está recibiendo humedad y esa agua pues está llorando y está cayendo y cae sobre los zócalos. Espero que haya respondido su pregunta y si ese es el caso. Reitero, si esa pared es una pared que está al exterior y recibe el agua, entonces por eso puede ser que esté recibiendo la humedad por la parte interna. Entonces tenemos que impermeabilizar por la parte interna para evitar filtraciones de agua. Ahora, si lo hace por la parte de afuera, pues igual vamos a evitar que haya filtración a la parte interna. Gracias, nos consultan. El anticorrosivo que está en la venta, que son 3 en 1, ¿es recomendable? Bien. Cada marca tiene su forma de vender algún producto, pero cuando el producto dice 3 en 1, hay que ver cuáles son las propiedades del producto. Bien, cuando hablamos de un producto 2 en 1, quiere decir que el producto tiene una propiedad que es la base y la otra que es el acabado. Son 2 en 1. O en el caso que hablamos de 3 en 1, que son pinturas, como le acabo de mencionar, que es impermeabilizante, que es sellador y que es pintura de acabado. O sea, son propiedades del producto. Una cosa es característica cuando el producto dice tiene brillo. Eso no es una propiedad, es una característica del producto. Entonces, cuando hablamos de 3 en 1 hay que ver cuáles son las propiedades que le va a dar el producto para su beneficio. Porque una característica es que yo no necesito lijarlo, que el producto tiene brillo, pero esas características. Las propiedades del producto es lo que me va a dar un beneficio de anclaje sobre una superficie. Entonces, bueno, ya es un tema de evaluarla con los productos de cada casa, ¿no?
pero nosotros, por lo menos la marca Master, lo que sí le dice cuando el producto es que te funciona para 3 en 1, en un solo producto, quiere decir que el producto lo puedes aplicar en madera, en concreto y en metal. O sea, tienes 3 opciones para aplicarlo. O sea, hay que evaluar más que todo qué es el alcance del cliente, qué está buscando, qué quiere aplicar y cuáles son las propiedades que tiene el producto. Gracias. Nos consultan si le podemos repetir el nombre de la masilla para techo metálico. Nos pregunta el señor Foster. Master Flex Crack Filler. Master Gracias. y la malla de refuerzo. Gracias. La señora Kimberly quiere saber si una pared de exterior de un costado se puede aplicar el impermeabilizante, ya que por el techo de la vecina siempre le permanece húmedo. Ok. Lo que pasa es que los impermeabilizantes para techo como tal, si lo ponemos sobre una pared de concreto, no es que no es viable, sí se puede, pero tenemos un problema, que si él le pega la luz solar, usted lo que va a tener es una reflectividad y va a quemar, va a sentir el calor cuando pase, porque a reflectar los rayos ultravioleta, pues eso rebota y todo el que esté pasando por ahí va a sentir ese calorcito. Entonces, lo recomendable en este caso es aplicar el drywall, que si es una pintura impermeabilizante, es mate, y ella pues no tiene ese problema de reflectar los rayos ultravioleta, más que todo lo soporta. Esa pintura tiene la característica de soportar incluso la lluvia impulsada por la brisa hasta 98 millas por hora. Así que esa sería la recomendable para aplicar en la pared para evitar las filtraciones de agua. La pintura como tal, drywall. Gracias. Nos consulta, ¿cuál es la manera más efectiva de eliminar el óxido antes de aplicar el anticorrosivo como True Prime? Nos pregunta la señora Eileen. Bien, el tema cuando tenemos ya una pieza de metal corroída, eh, la puede utilizar, la puede limpiar ya sea con una herramienta mecánica, una flexible, con un disco de copa. Hay unos discos muy especiales ahora que venden ustedes también, de hecho aquí en Hopsa, que se utilizan para remover este tipo de capas de óxido o una herramienta mecánica, cepillo de alambre. Luego que removemos todas las partículas, que nos quede ese polvillo así como rojizo, hay que limpiarlo muy bien, removerlo muy bien con puede ser con una brocha o un trapo. Luego que ya el producto está limpio, entonces podemos aplicar el True Prime o el Metalex, que son nuestros anticorrosivos. Gracias. Nos pregunta el señor Eduardo, ¿cuál producto posee para las barras metálicas que se han corroído y han comido debilitante, ya se ha comido mucho, debilitando la unión entre sí? ¿Se pueden salvar? Mire, cuando ya se ha comido, cuando ya la barra de acero o el metal ha perdido más de un tercio, lo mejor es reemplazarlo, porque ya él ha perdido su resistencia y entonces pues el metal o el acero o el hierro que esté puesto allí ya no tiene la característica por la cual se diseñó, se fabricó con un espesor específico. Entonces, en este caso sí es mejor cortar y reemplazar por una pieza nueva. Si el acero o el metal solamente tiene una oxidación, lo que pasa es que hay dos temas interesantes. Uno es la oxidación y el otro es la corrosión. La oxidación es cuando es una capa superior sobre el metal que se puede limpiar fácilmente. Cuando ya es una corrosión, quiere decir que ya el metal se ha ido comiendo y ha perdido parte de su espesor. Entonces, cuando ya ha perdido un tercio de su tamaño, cuando no tenemos a veces mucha capacidad de medirlo, es mejor reemplazarlo para evitar tener un área debilitada. Entonces, si esa se ha perdido ya mucho, es mejor cortarlo y eliminarlo y poner una pieza nueva. Gracias. Nos consultan, en caso de que se pinte una pared y que a los meses la pintura se pone ceniza, ¿qué se puede hacer para que se lave bien, correctamente y que no siga los problemas en las paredes exteriores? Bueno, cuando la pintura en algunos casos se pone así ceniza, que le pasamos la mano y se pone ese polvillo blanco, ahí hay muchos factores que pueden pasar.
Diluimos la pintura, le aplicamos mucha agua, la pintura no está diseñada para soportar el exterior o los rayos ultravioleta, el clima. Es una pintura que era para interior y se aplicó en la parte exterior y eso pues obviamente debilita la pintura y la deteriora con el paso del tiempo. Bien, si usted tiene una pintura aplicada y la pintura está bien puesta, está anclada sobre la superficie, después que usted la limpia, yo le recomendaría aplicar un producto que se llama... se me están olvidando los nombres de los productos. Ready World Surface Condition. Es un acondicionador de superficie. A veces suele suceder que se nos va la onda. Bueno, cuando aplicamos el Ready World Surface Condition, es un acondicionador de superficie que es semitransparente. Este producto lo que hace es que ese polvillo que hay sobre la superficie que se hace parte de la película del acondicionador y está apto para recibir entonces la aplicación de la pintura. Vamos a reiterar esto. Si es por la parte exterior o interior y la pintura está deteriorada ya porque es un tema de atizamiento, limpiar primero, aplicar el Ready Wall Surface Condition, acondicionado de superficie, y luego entonces aplicar la pintura. Gracias. Nos consultan. Para un techo de metal, ¿el óxido se puede eliminar con un removedor de óxido? Sí, sí se puede eliminar con un removedor de óxido. Existen en el mercado, existen algunos que ustedes tienen aquí en la tienda de Hopsa, unos diluyentes que lo que hacen es que te llevan el metal al metal blanco. Y sí se pueden utilizar sin ningún problema. Luego de eso, que se limpie, porque no puede quedar sobre la superficie, que se limpie y que quede el metal, lo llamamos metal blanco, pues entonces aplicar el anticorrosivo y luego entonces el impermeabilizante. Una consulta, ¿se puede utilizar eso es lo mismo, el convertidor de óxido con el removedor de óxido es lo mismo? ¿Se puede curar el techo oxidado con ambos? No es lo mismo. El removedor de pintura o el removedor lo que hace es remover, valga la redundancia, la pintura existente. Lo que va a hacer es que te va a quitar esa capa de pintura que esté aplicada, ya sea vieja o que esté en mal estado, te la va a quitar. Ese es el removedor de pintura. El convertidor lo que hace es que te remueve las partículas del óxido y te lleva entonces al metal, a la parte que todavía está resistente, que es metal y no está oxidado, y te quita la parte oxidada nada más. Y te deja el metal, lo que llamamos metal blanco. Y se puede aplicar entonces ahí el anticorrosivo. Pero son dos productos totalmente distintos. Gracias. Si la lámina metálica está corroída por la parte interna, ¿hay que hacer todos los pasos por dentro también o es suficiente por fuera? Bueno, es que si usted solamente lo hace por la parte de afuera, por la parte interna va a seguir ese cáncer avanzando. Entonces, de igual manera, habría que cepillar, limpiar, poner anticorrosivo, pero ya ahí usted no tiene que poner impermeabilizante porque es la parte interna. Lo que habría que poner entonces es más que todo una pintura de aceite que llamamos comúnmente, o pinturas alquídicas, por la parte interna. Eso sería todo. No va a poner impermeabilizante porque usted aplicó impermeabilizante en la parte de afuera. Por dentro es encapsular o compactar la oxidación. Y eso se hace con el anticorrosivo y con la pintura de acabado, en la parte que estén oxidada, internamente. Gracias, nos consultan. Hay un techo que está totalmente cubierto de ácido, pero el óxido no tiene costra, así que se desprenda. ¿Qué tipo de producto y cómo sería la preparación? El techo está cubierto de ácido. Si el techo tiene ácido, pues definitivamente se va a seguir comiendo el metal, porque eso es lo que hace el ácido, se come el metal. Entonces, si eso es lo que tiene la superficie, pues habría que eliminar básicamente la misma lámina de metal, porque lo va a seguir corroyendo. Reitero, si esa es la pregunta, si el techo tiene ácido, el ácido lo va a seguir avanzando, va a seguir comiendo que lo cubra, porque se va a seguir penetrando sobre el metal. O sea, ahí sí habría que eliminar las láminas por completo y poner láminas nuevas. Gracias, nos consultan si nos podemos repetir el proceso para el sustrato de fibrocemento, para el techo de fibrocemento. ¿Cuáles serían los pasos? Ok, para fibrocemento es el mismo procedimiento, la limpieza, remover todos los tornillos que estén sueltos, los traslapes o los cabezales de tornillo, ponerle masilla,
a los traslapes ponerle masilla y malla. Luego de eso, aplicar entonces el impermeabilizante a 2 manos. Y un año después, el mantenimiento. Gracias. Nos consultan. El techo de metal tiene varias goteras. ¿Lo ha revisado? No ha solucionado nada. ¿Qué podría estar fallando en el proceso? Si el techo de metal tiene varias goteras, hay una peculiaridad con el agua. A veces uno ve la gotera que está saliendo en un lugar y resulta ser que está saliendo un poquito más arriba o otro poquito más hacia allá, porque el agua comienza a salir y comienza a correr por las láminas y termina cayendo en otra carriola que es donde comienza a gotear. Por eso el trabajo cuando se va a hacer, entonces tiene que hacer todo el trabajo por la parte superior, agarrar todo un perímetro, no sé, 2 metros, 3 metros del área y ver todos los tornillos que están en el sector. Posiblemente hay uno o dos que estén sueltos o estén flojos y por allá esté teniendo ese problema. Y la gotera está cayendo en una sección un poquito más adelante del techo. O sea, el agua tiene esa peculiaridad. Ella corre, ella busca por dónde caer la gotita y no necesariamente la gotera es donde está cayendo. Gracias. Nos consulta la señora Corina. En la corredera de agua, en los pegues de continuación, ¿cómo sería la forma correcta de aplicación? ¿Masilla, malla, impermeable, impermeabilizante? Sí, lo dijo de forma correcta, exactamente. Asimismo, cuando en esos traslapes, en los pegues de las correderas, lo que tienen que aplicar es la masilla, malla, masilla, impermeabilizante, tal cual como lo dijo. Gracias. Nos pregunta el señor Juan, si el techo está en buen estado, no está oxidado y no tiene goteras, y se quiere pintar para darle más vida, ¿qué pintura se recomienda? Hace un momento vimos una diapositiva o una imagen, una casa que tenía casualmente el techo, tejagal a ustedes que vendemos aquí en Hopsa, el chocolate, el grafito, un techo nuevo. Pero lo que el cliente hace aquí es pintarlo o aplicar un impermeabilizante para prevenir que esa gotera vaya a salir a futuro. Entonces, si el techo tiene caída, yo le recomiendo del dry roof hasta el Masterflex. Cualquiera le va a funcionar porque el techo tiene caída. Ahí va a depender ya del color que usted esté buscando. Si es un grafito, o es azul o es blanco, pues se puede ir con el dry roof para ese tipo de colores. Si es un gris, si es teja o es rojo teja, entonces podemos irnos con el color chill. Si es blanco, entonces se puede ir con el Masterflex. Claro, cada uno tiene una característica de composiciones distintas, pero le funciona para techo con caída sin ningún problema. Ahora bien, si lo que quiere es impermeabilizar, no solamente darle el color para que se vea más bonito, pues recuerde el rendimiento, que en techo de metal va a estar aproximadamente como unos 40 metros cuadrados por cada galón, porque pues nos rinde un poco más. Gracias. La señora Verónica nos pregunta, de cortarse las láminas de zinc, ¿qué producto se puede aplicar en el extremo cortado? Buena pregunta. Cuando cortan la lámina de zinc, pues obviamente el galvanizado se comienza a perder por esa parte y ahí lo que puede hacer es aplicar un impermeabilizante, porque si está recién cortado, pues no va a necesitar cubrir con óxido porque es un anticorrosivo, porque no hay corrosión. Pero le puede aplicar, puede ser el dry roof, el color chill o el Masterflex, dependiendo cómo ya quiera el color del techo. Pero si es para solamente ese bordecito, cualquiera de ellos le funciona perfectamente bien. Gracias. Para estar claro, el señor Yang nos pregunta, ¿los productos para impermeabilizar no deben diluirse nunca o hay un pequeño margen? No lo debe diluir. En algunos casos, dependiendo si va a utilizar algún tipo de máquina o compresor para pintar, lo que se pudiera aceptar como viable es un 10% o digamos 8 onzas de agua por cada galón, si es necesario. Ahora, le recomendamos utilizar máquinas tipo airless que no necesitan diluirlo porque ellas succionan el producto directamente del envase. Utilizando ese tipo de equipo no necesita diluirlo. Están diseñadas ya para que puedan aplicar el producto sin siquiera echarle agua. Pero si va a usar un tipo de compresor, como los que utilizan para pintar carros y demás, que utilizan una botellita, lo que le puede echar a un galón, lo más que pudiera echarle son 8 onzas de agua por cada galoncito.
Gracias. Nos consultan, tenemos esta pregunta bien repetitiva. La losa de concreto, sin concreto, internamente se ve oxidada, o sea, la parte de abajo es la que se ve oxidada. ¿Qué se hace en ese caso? Si es la parte interna del techo que está oxidada, es limpiar el techo, la oxidación, una herramienta mecánica, es lo más viable. Luego que esté limpio, aplicar anticorrosivo. Luego del anticorrosivo, aplicar una pintura de esmalte de acabado. Perdón, en la sección donde se aplicó el anticorrosivo. Si es solamente una pequeña sección, si es toda la lámina que está oxidada, pues el procedimiento es en toda la lámina. Limpieza, anticorrosivo y un esmalte. Es lo que habría que aplicar y así lo que hacemos es evitamos que esa corrosión siga avanzando. Claro, si yo cubro por la parte de abajo, pero no cubro en la parte de arriba, ese óxido va a seguir avanzando. Vamos a hacer un poquito de énfasis en esto. La corrosión tiene que ser cubierta, tiene que ser tapada para evitar que ella siga avanzando. Tiene que estar totalmente cubierta para evitar que ella pueda percibir luz solar o claridad y recibir humedad. Aunque esté en la parte interna, que dice uno que no recibe luz, pues sí, dentro de la casa va a haber luz. Y adicional a eso, en las noches, cuando cae el sereno o la lluvia, pues en la parte interna se crea cierta capa de humedad, lo que nos comienza a desarrollar esa oxidación. Entonces, pues lo que hay que hacer es limpiar, poner anticorrosivo y luego aplicar entonces la pintura de esmalte o el acabado. Y lo dejamos así, y la corrosión no debe continuar. Siempre se haga por las dos partes. Si lo hago solamente por una sola parte, por la otra parte va a seguir avanzando. Gracias. Nos pregunta la señora Giselle. Le gustaría saber por qué su techo tiene filtraciones, porque su pared sale filtro de agua, se ve como húmeda, no tiene filtración, pero es una casa de barriada y tiene base de pasta. Ese es un dolor de cabeza muy común. Lo que pasa es que la base de pasta, lo que llamamos comúnmente el gypsum, pues eso es yeso y eso absorbe cualquier cantidad de humedad. Y lo que tendría que hacer es un poquito oneroso, pero tendría que remover todas las pastas de gypsum, llevar la pared al cemento gris y aplicar entonces un acondicionador de superficie y luego entonces aplicar una pintura tipo drywall, que es una pintura impermeabilizante. Eso le va a garantizar a ella evitar la filtración de agua a la parte interna. Reiteramos, ya que es una pintura que soporta 14 psi, 14 libras de presión de agua por pulgada cuadrada. Y si es por la parte de afuera que aplica la pintura, ella soporta la lluvia impulsada por la brisa hasta de 98 millas por hora. Eso es lo que le va a ayudar a evitar realmente el tema de la filtración. El problema con las casas o lugares que se aplican, pues el gypsum, este producto de yeso, absorbe mucha humedad y se comienza a englobar, se hincha, se comienzan a desprender y pues es un tema muy frecuente que hemos podido ver, que hemos tratado de evitar de esta manera como le acabo de explicar. Lastimosamente lo que habría que hacer es remover todo el gypsum y no volver a aplicar gypsum. ¿Me repites cómo se llama la pintura, por favor, para la señora Giselle? Drywall, drywall. Y el acondicionador se llama Ready World Surface Condition o acondicionador de superficie. Gracias. ¿Qué le podemos recomendar al señor Brandon para techo que está en áreas costeras? Ah, bueno, perfecto. Ahí tenemos todos los impermeabilizantes para el área costera. Funcionan perfectamente, siempre y cuando el techo tenga caída. Si el techo es plano, le recomendamos del Color Shield al Master Flex para esa sección. Pero para área costera, pues los productos funcionan perfectamente bien. Ahí les mostramos una imagen de una casa que está a la orilla de la playa en Chiriquí, en la Barqueta, y tiene muchos años, está pintada y está en muy buenas condiciones. Gracias. Bueno, con esto hemos cubierto la mayoría de nuestras consultas hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta capacitación. Aún quedaron algunas dudas, definitivamente, sobre todo cuando el techo está oxidado, ya sea arriba o abajo, si se aplican ambas caras. Creo que era la mayoría de las consultas que hemos tenido hoy, porque puede ser que en la parte de abajo ya tengamos